Bueno, el gusto de recibir aquí en estos micrófonos al presidente de la Cámara de Diputados, al legislador José Carlos Maía. Desde el año 1994, legislador. 95, salí electo en el 94, gracias por la invitación. Sí, es la quinta legislatura consecutiva que he sido electo en primera vez en el 95 y reelecto las otras 4 posteriores. Y siempre por el Frente Amplio, siempre por Asamblea Uruguay y el Frente Libre Sereñi, es la 21-21, y siempre por Canelones, que es el departamento donde soy. Fue candidato además a intendente en el 2015 para Canelones, ¿no? Sí, salí candidato, uno de los dos, fuimos Yamandú Orsi y yo, y bueno, salió una campaña buena. Yamandú ganó, sacó él aproximadamente el 60% de los votos del Frente Amplio, yo el 40% aproximadamente, y los dos fuimos los candidatos más votados de todos los partidos. Entonces ayudamos que el Frente ganara en lo personal, sacamos 19 ediles para la Junta Departamental, y bueno, es para nosotros un aporte para poder tener un gobierno del Frente Amplio que en Canelones ha tenido la virtud de lograr el apoyo de los demás partidos políticos, las mayorías, para el presupuesto y para el fideicomiso de obras. Para que tengan idea, para el presupuesto se contaron con 25 votos y con el fideicomiso con 26 votos de la Junta Departamental, o sea, bastante más de lo que sacamos. Y esto se logró, entre otras cosas, por la capacidad del intendente y gobierno departamental y por nuestra capacidad conjunta como dirigentes del Frente Amplio de generar condiciones para que se pudiera negociar en paz y que el Frente Amplio fuera tranquilamente a conversar con los partidos rivales y sacar cosas para la gente. Insisto, no hay muchos casos en el Uruguay en que 3 partidos distintos voten un presupuesto departamental con el intendente de un partido. Y eso lo logramos, insisto, a partir de un proceso que ahora está en camino y ojalá tenga una muy buena gestión. Lo malo precisamente es lo que usted destaca. A ver. De que es destacable, y perdón la redundancia, de que 3 partidos distintos se pongan de acuerdo para lograr un presupuesto para un intendente de un solo partido. Usted sabe que eso no es bueno. ¿Por qué? Y el destacar eso no es bueno. Tendría que ser común. Bueno, pero es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Yo no conozco precedentes en la materia en el corto plazo, por lo menos en el Uruguay. Eso lo logramos, insisto, a veces eso no se conoce siquiera. Pero tener un presupuesto departamental que tenga el apoyo, obviamente, de todos nosotros Frente Amplista, con todas las características de nuestro Frente Amplio, y el Partido Colorado y el Partido Nacional, me parece que habla de la madurez del sistema político en Canelones y la capacidad que hemos tenido para lograr esos acuerdos. Capacidad de negociar. Esa capacidad de negociar que sin dudas tendrá que ser puesta ahora en funcionamiento en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Por el famoso voto 50 que yo lo que le decía, hasta ahora, en 12 años de gobierno, el Frente Amplio contaba con mayorías parlamentarias, principalmente en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores ya lo tiene, y la oposición, precisamente por eso le decía que lo malo era de destacar eso. La oposición lamentaba precisamente el hecho de las manos de yeso, y aparentemente existieron las manos de yeso para lograr las mayorías parlamentarias. Hoy se llega a algo que nosotros, los ciudadanos comunes, entendemos que es bueno, que es negociar. Hay que ver qué pasa con eso, ¿no? En los primeros 10 años míos, las manos de yeso tenían otro color, y yo perdí todas las votaciones en el Parlamento, todas las rendiciones de cuentas, todos los proyectos importantes, medianos más o menos, salían legítimamente con el apoyo colorado y blanco, y ellos acordaban, sacaban sus presupuestos, sus propuestas, sus proyectos de ley, y el Frente Amplio marcaba su posición, y era así, 10 años enteros, todas las sesiones. Y ahora fueron 12. Después fueron estos 12, en que el Frente Amplio es mayoría,
y pone sobre la mesa sus votos para sus proyectos, ojalá esta nueva situación nos permita lograr acuerdos para la gente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Lo más importante son los productos desde el punto de vista legislativo, porque a veces si no puede ser una especie de empate técnico, hay un riesgo. El riesgo está en el perfilismo, que en política muchas veces pasa, que vos hagas una señal muy importante de lo que vos pensás hacia tu propia gente y que eso te inhiba de acordar con gente que piensa distinto. Y eso para el común es complicado y ese es el desafío de todos. Yo, en lo personal, voy a trabajar para lograr acuerdos. Ahora, no me es ajeno que este es un año particular, porque es la mitad del periodo, y que cada día que pasa es uno menos para el ciclo electoral, y el ciclo electoral para algunos nunca paró. Entonces, Para todos. no, para todos no. Algunos de nosotros no hemos hecho campaña, y otros sí. Y bueno, A mí me llama la atención porque usted sabe que, mire que mi trabajo precisamente es ese, y perdone que lo corte. te pregunte que no molesta como se lo Es son. conversar con actores políticos. Y con todos los que hablo siempre coinciden en lo mismo, en que el otro está siempre en campaña política, el otro. Y me pongo a pensar como el otro, y este no, y el otro, y este no, y el otro, y al final, ¿están todos o no está ninguno? Bueno, yo me hago cargo de mi respuesta. En mi opinión personal, insisto, el Frente Amplio ha estado gobernando y está gobernando. No he visto a principales figuras que hoy ocupan el gobierno de recorrida por los departamentos haciendo medios y la mala en coche. ¿Y Son los consejos de excepcionales. ministros qué son? Los consejos de ministros son una forma de hacer llegar a la forma de gente hacer política. distinta en el sentido de no campaña, sino de acercamiento a la población. Lo que pasa es que antes no pasaba. Antes veía a los ministros que se encerraban allá y para que un vecino de un pueblo lejano pudiera ver a un ministro tenía que conseguir una foto en un diario o verlo por la televisión. Eso es distinto. Yo participé del último que se hizo en San Luis y le puedo asegurar que las críticas que hubo de vecinos ahí fueron de achetiza y se plantearon cosas concretas, ¿eh? Mire que se plantearon, yo estaba ahí, se plantearon, por ejemplo, la ausencia de ambulancias para determinadas zonas de Canelones y decían, yo vivo en tal lado y acá pasa esto, esto y esto, y tenía todos los ministros delante y el presidente. Eso es un hecho inédito en la historia del Uruguay. Sí, cambió con lo que se hizo aquí en Paysandú. Y Por no ejemplo, hay. lo que se hizo en Piedras Coloradas no fue así. No sé en el caso concreto de Piedra Colorada. Yo le digo lo que vi personalmente ahí y me parece que es una práctica que ojalá en el futuro se siga llevando adelante porque, insisto, un país como el nuestro que tiene 3.300.000 habitantes no tenía justificación que los ministros o el Poder Ejecutivo, el parlamentario tiene, cuando trabaja bien, un ida y vuelta distinto. Que vos lo veas exclusivamente en Montevideo. Acá hay un ida y vuelta y yo creo que eso es un trabajo. Que bueno, que vos te insertás socialmente, que ves a la sociedad y que le llevan planteos, sí, pero eso está bueno. A mí me parece una buena cosa y me parece que está bien. Es más, cuando en mi partido alguno salga a decir fulano candidato, mengano, perengano, realmente rechazo y rechazaré eso, porque insisto, estar de campaña política permanente desmerece la actividad política y desgasta aún más la relación del ciudadano común con la política. Y cuando eso pasa, comienza a ponerse en riesgo la democracia. Y cuando se pone en riesgo la democracia, se ponen en riesgo cosas que son muy importantes para la sociedad y para la gente, en primer lugar para la gente. Usted sabe que yo tenía entendido que cuando vino el líder de su sector, el contador Dani Bastori, a Fraivento hace poco tiempo, me parecía que había venido a hacer campaña política, entonces no vino. ¿A hacer campaña? No. Él estuvo en Fraiventos reunido con el FLS porque hicimos una reunión regional. Hacer campaña, a estar ahí haciendo trillando pueblos y demás, no. Hicimos un encuentro regional en el interior, era necesario para nuestro Frente Liber Sereni llevar adelante y es necesario hacerlo. Hicimos lo mismo sin Danilo en Cerro Largo y en Artigas, porque bueno, a veces se dice que los líderes, y con razón, los líderes nacionales no van
al interior, y lo primero que se quiso hacer en el segundo semestre fue, desde el punto de vista de fortalecimiento nuestro, la cuestión de llevar adelante una reivindicación de este espacio político que para nosotros es muy importante, y lo hicimos en ese semestre en esos 3 lugares: Fray Ventos, Bella Unión y Melo, Cerro Largo. Y después en el segundo semestre también cerramos con una agrupación nacional en la capital, una agrupación de gobierno. Esa fue la actividad partidaria nuestra, y entendíamos muy necesario llevarlo adelante porque el Frente Libre Sereño es un espacio, entiendo, necesario para la izquierda. ¿En qué sentido? Y en el sentido de interpretar mucho, identificarnos mucho con lo que fue la figura del general Sereñi. La izquierda necesita una pata fuerte, que tenga historia independiente, que tenga un perfil de lo que uno entiende izquierda ayornada, actualizada, comprometida con la gestión, con muy buena línea con el presidente. Y izquierda ayornada quiere decir desprenderse del discurso que se vino haciendo históricamente. Sí, algo de eso sí, algo, porque me parece sano, ¿no? Y me parece lo contrario, anacrónico, que uno repita las mismas consignas de hace 45 años, cuando el mundo cambió lo que cambió en estos 45 años. O sea, lo que vos mantenés son tus principios y tus valores, y lo que cambiás es la manera de ver y abordar la realidad para transformarla. Eso me parece que es el sentido de ser de izquierda, ¿no? El no quedarte conforme nunca, y el intentar cambiar y mejorar las respuestas con los reclamos de la sociedad. No sé, porque la pregunta es la siguiente. Cuando usted asumió como presidente de la Cámara de Diputados, algunos lo valoraron como un político calmo y apto para navegar en las aguas que va a tener el Parlamento cuando se trate todo el tema presupuestal. Eso lo comentó Daniel Placeres del MPP, pero también compartió esta opinión Gustavo Penadez del grupo Todos del Partido Nacional. Usted entonces es catalogado como una persona con poder de negociación y articulador para todo lo que se viene en el Parlamento en la discusión del presupuesto, pero sobre todo para la obtención de una mayoría para sacar adelante ese presupuesto desde su punto de vista definido de izquierda. ¿Es así? Sí, a mí en lo personal, porque cada uno es como es, ¿no? No me cuesta demasiado trabajar para articular. Me formé hace muchos años inspirado en algo que decía el general, que hay que buscar los consensos. Cuando buscas el consenso, sabés que no partís de tu idea propia y terminás con tu idea propia, sino que terminás con un producto distinto al original y al del otro. Y esa opinión, que por suerte, y para satisfacción y para sentirte orgulloso también, dijeron varios de varios partidos. Ellos saben que mi persona tiene un tipo de diálogo de franco, y que me gusta mucho trabajar con reglas de juego claras, y que la gente en el Parlamento diga lo que piensa, y que insisto, se den debates lo más elevados posible de lo conceptual. Hace poco tuvimos una sesión, de la primera que tuve prácticamente, de 12 horas corridas, y no era un tema sencillo, que terminamos con una moción común de todos los partidos, que es sobre el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, ojalá podamos de esas cuestiones en el futuro decir, esto valió la pena, pero eso se ve cuando se pone en marcha. Usted, cuando asumió como presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes, en su discurso dijo que el sistema político en su conjunto, y en particular el Parlamento, debe fortalecer este año el vínculo con la ciudadanía, refiriéndose a aquellos que no tienen gremio o ni corporación que los represente. Y en ese sentido dijo que desde la presidencia iba a hacer especial énfasis en 2 sectores relevantes que involucran sustancialmente a nuestra sociedad: la cultura y la academia. ¿Es de alguna manera esto una cuestión de validar esa herramienta de la democracia como es la institución Parlamento, dado el descrimiento que generalmente hay en las personas? Y por otro lado, esto lo ato con la declaración que hizo Miranda cuando dijo que está preocupado por la unidad, en el sentido de que hay que buscar desterrar dentro del Frente Amplio esa cultura de desconfianza interna
y hay que dar señales contra las fallas de ética de algunos de los dirigentes del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo vinculamos el trabajo para permitir fortalecer el diálogo con aquellos sectores no representados de la sociedad dentro del Parlamento? Y por otro lado, estas situaciones que repercuten en la moral política de la gente y en particular en su fuerza política. Bueno, son tres aspectos que pueden ser complementarios, pero los entiendo distintos. El primero, cuando hice referencia a al trabajar para aquellos que no tienen corporación, me referí fundamentalmente al ciudadano común, aquel que no pertenece a corporación alguna, ni de jubilado, ni de estudiante, ni de trabajadores, ni de empresarios, ni de estancieros, ni nada de eso, y que al fin y al cabo es el que mayoritariamente le toca vivir lo que uno hace como política pública, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, donde fuera. No perder esa perspectiva es la referencia. Segundo aspecto, consciente de que hay un problema de imagen y de valoración del Parlamento como institución y de la política como tal, que no es un uruguayismo, es algo que también pasa acá, pero que es un fenómeno global. Quizá acá está un poquito más mediatizado por el peso que tienen los partidos políticos y la democracia en nuestro país todavía, pero me parecía que para acercar a la gente y al Parlamento como institución había que buscar instrumentos. Y los instrumentos había que elegirlos porque si vos priorizás todo no priorizás nada. Entonces elegí dos fundamentalmente, uno la cultura, otro la academia. ¿Por qué? Porque ambos son movilizadores, ambos han tenido cierta distancia con el sistema político en su conjunto, y en la cultura en particular con la izquierda, que siempre tuvo un relacionamiento privilegiado, ha habido algún tipo de chisporroteo. Entonces tratamos de resignificar algunos espacios para que la gente fuera y viera y se comprometiera. Por ejemplo, hicimos en Pasos Perdidos un recital con tres grandes mujeres en el mes de Derechos de la Mujer. Fue Francis Andreu, Maya Castro y Malena Muyala, y ahí tuve una interacción. Se llenó Pasos Perdidos, y Pasos Perdidos habitualmente la gente va cuando hay un velatorio de una personalidad o a veces una visita guiada. Bueno, la idea es que esos espacios se resignifiquen. Después hicimos una actividad también en marzo sobre el derecho de autor, las creadoras, y estuvieron Ana Prada y también estuvo Teresita Parodi. En fin, la idea era esa, es esa, y que los espacios se llenen de gente, no haciendo muchas cosas, eligiendo uno o dos eventos por mes para poder concentrar energía y que eso sea una buena actividad. La segunda parte de tu pregunta, con respecto a la situación del frente y a la unidad de acción y a los valores, es todo un capítulo en sí mismo. En mi caso particular, yo integro con Javier la presidencia del Frente Amplio, soy uno de sus vicepresidentes, y es una de las cuestiones que nos preocupa mucho. Para nosotros la unidad de acción es fundamental. Entonces cuando se quiebra la unidad de acción es cuando tenés dificultades como Frente Amplista, que frente somos y tenemos opiniones distintas, representamos distintas sensibilidades, pero la unidad de acción para nosotros es un valor esencial de la izquierda, unidad en la diversidad. Ahora, en su respuesta usted reconoce algo, existe un desencuentro entre la cultura y la academia con los políticos de la izquierda o los sectores organizados de la izquierda, cuando en la cultura y en la academia era cuasi hegemónico la izquierda. Entonces, reconocido ese hecho, la pregunta es, ¿por qué entiende usted que se da ese desencuentro entre los políticos de izquierda y aquellas personas que sin ser políticos están involucradas en la cultura y en la academia, pero con cierta similitud ideológica? Bueno, sí, lo es en específico desde la izquierda porque lo quise plantear así, en forma autocrítica. Lo es con la política en general también, y con los partidos. No es fácil responder a la pregunta tuya, porque es de una hondura importante. Yo creo que hay un tema de expectativas. Cuando el Frente asume, había una serie de expectativas que podían tener algunos actores sobre los resultados más rápidos de determinadas transformaciones que aspiraba que el Frente Amplio lograra.
Y yo creo que en realidad lo que nos ha fallado fundamentalmente es el diálogo, es abrir un poco a generar otra sinergia, porque en materia de cultura se han hecho cosas importantes, en particular en el interior se reabrieron algunas salas de teatro que estaban durante muchos años cerradas en algunos departamentos, se ha trabajado con los centros MEC, se ha trabajado con leyes, por ejemplo, que no han tenido todavía toda su buen andar. Por ejemplo, la de mecenazgo es algo que todavía no tuvo la fuerza que tiene que tener y es para mí un muy buen instrumento. Se votó la ley de cine en el primer periodo de Vázquez, se hizo un avance en un tema muy complejo que es la jubilación de los artistas nacionales, porque el tema es qué medís y qué computás como actividad. Por ejemplo, cuando alguien hace una obra y está X meses en cartel y vos tenés X cantidad de tiempo de ensayos, que también es el trabajo para llegar a eso. Es un área bastante compleja. Entonces, no puedo ser muy específico en la respuesta, porque creo que es multicausal y creo que, insisto, no es solo de la cultura, pero el tema entre las expectativas y las realizaciones, ahí hay una parte de lo que entiendo en la respuesta, ¿no? Marcelo, si me permitís, ampliando tu pregunta y llevándola un poco más, digamos, abarcando más en más áreas, no solamente la cultura, sino en más áreas, y vuelvo a lo que hoy hablamos. No está jugando en contra del discurso de cuando se era oposición y se generó una expectativa en la gente, una expectativa que incluso llevó, aunque que un sector importante de lo que era el Frente Amplio antes de llegar al gobierno, como lo es hoy la gente que estaba en la Unidad Popular, haya decidido bajarse del poder y decir, esto no es lo que veníamos pregonando, esto no es lo que nosotros anunciábamos, esto es otra cosa. Puede ser. A mí, más que lo de la Unidad Popular... ¿Cómo la define usted, Unidad Popular? Nunca me puse así a hacer esa reflexión. Me parece que es una izquierda utópica. Esa es la que... ¿Pero era la misma de usted cuando antes de ser en mi caso gobierno? no, en mi caso no. No. Entonces usted era un frente amplista atípico en ese momento. Yo creo que lo que hoy ocupa la Unidad Popular nunca tuvo un espacio muy grande dentro del Frente Amplio. Usted revisa y conoce la historia del Frente Amplio, le voy a revisar de memoria, así nomás, de la recuperación democrática para hoy. De la recuperación democrática para hoy, el primer sector popular en voto en el 84 fue la 99. Sí. En el 89 fue la 1001. En el 94 fue la 2121. En el 99 fue la 90 y después hasta ahora ha sido el movimiento de participación popular. Sí, pero no me minimice el movimiento en sí, sino el discurso. Por eso le digo, a veces los discursos son una cosa y la realidad de lo que la gente vota y se expresa es otra. Yo respeto mucho lo que opinan, pero nunca fue un espacio político ni adentro de la estructura del Frente, ni menos en el voto popular del Frente Amplio, un espacio que tenga un respaldo mayoritario de los Frente Amplistas. Son datos objetivos lo que estoy diciendo. Ahora, en cuanto la parte que a mí me ocupa más en estos años es otra serie de Frente Amplistas que no están identificados con esa línea de la izquierda, pero que tienen decepciones, que tienen desilusiones con respecto a algunas decisiones del Frente, y sobre eso hay que trabajar, pero digamos, no son ellos los que en particular me ocupo. Hay gente que tiene, digamos, decepciones que hay que trabajar sobre ellas, explicar bien, en el acuerdo o en el error, decir por qué tomas determinadas decisiones, y si las analizás, yo estoy convencido que vamos a no solo recuperar a esos compañeros, sino que vamos a traer gente a que el Frente Amplio siga siendo el partido que es el partido que tiene la mayor estructura política del Uruguay, y lo va a tener que seguir siendo para seguir siendo Frente Amplio.
Mire, en mi opinión personal, y Marcelo y Rodolfo también lo saben, desde hace muchos años, vengo diciendo de que prácticamente desde que comenzó este periodo, de que el Frente Amplio llega al cuarto gobierno. Pero no llega al Frente Amplio al cuarto gobierno me parece a mí, y si usted analiza hoy el espectro político, por cualidades propias, sí sigue teniendo la mayor estructura política, y eso es cierto lo que usted dice, pero llega por la incapacidad que tiene la oposición. No tiene un solo líder carismático que pueda concitar la atención como para que la gente pueda decir, este puede ser el líder opositor para ganarle el gobierno al Frente Amplio. No la tiene. Entonces, para mí, en lo personal, y discúlpeme, la gente hoy va a votar al menos malo, y dentro del menos malo va a buscar a alguien del Frente Amplio, pero no porque esté haciendo las cosas tan bien el Frente Amplio como para que se le conceda un cuarto gobierno, no. Es porque está haciendo muy mal las cosas la oposición. Bueno, es un análisis respetable. Yo creo que la gente cuando elige entre lo que se propone para el gobierno. Y hay distintas razones. Yo sobre la oposición no ingreso porque no me compete hablar, que hagan su trabajo y que hagan el trabajo que entiendan mejor. A mí lo único que me llama un poco la atención y que no comparto, digamos, más allá de lo ideológico y las posiciones sobre los temas, es la actitud de campaña política permanente, que me parece que le erran en eso, pero bueno, no es un tema nuestro. En el caso del Frente Amplio, nosotros estamos en una etapa de transición, que eso es lo que hay que analizar. El Frente Amplio está en una transición de grandes liderazgos que llevaron al Frente Amplio, entre otras cosas, junto con la gente, a las posiciones políticas que hoy está, con liderazgos que tienen que comenzar a emerger hacia los próximos ciclos electorales y hacia el crecimiento del partido político Frente Amplio. ¿A quién ve usted en ese sentido? No le voy a nombrar a nadie, hay varios. La idea nuestra es completar una generación de compañeras y compañeros que mañana puedan llevar una bandera. Hay muchos compañeros y compañeras en Montevideo, en el interior, en Canelones, que podemos dar una mano en ese sentido. Después, la actividad política, si bien en Uruguay es bastante previsible, bastante estable, está en plena transformación. Está en plena transformación por muchas cosas. Esto que estamos hoy acá, con una filmación que va a ser subida a YouTube, con una transmisión de la radio, con las redes sociales que nos suenan en los celulares, es una realidad que en la elección pasada en esos términos no estaba, y que sabemos que para la próxima va a tener una intensidad distinta. Entonces, una de nuestras responsabilidades, mía, personal, como vicepresidente del Frente Amplio, es ayudar a que mis compañeros tengan más herramientas para que todo lo bueno que ha hecho el Frente Amplio lo pueda difundir y poder ser críticos con aquellas cosas que no estamos haciendo bien. ¿Se puede ser crítico? Usted sabe que yo no lo veo dentro de... Y mire, y acá englobo a todos los actores políticos de todos los partidos. ¿Son críticos los políticos de su gestión? A veces sí, yo le voy a nombrar un caso. Veces, ¿no? Bueno, pues yo le voy a nombrar dos casos, así le parece. Y algunos nos duelen, nos duele por sus repercusiones. Vamos a uno en particular. Todo el episodio de Pluna. Que vos lo ves hoy y parece que Pluna era una empresa floreciente, que había colas de inversores internacionales que se peleaban por Pluna, que Pluna era del Estado y que era una cosa espectacular. Pero ahora parece que se pelean por Alasú y sin embargo... Pero vamos a esto que usted me preguntó la autocrítica, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le voy a contestar. En el caso de Pluna, ya estaba privatizada desde el año 96. Ahí yo ya estaba en el Parlamento. Era mayoría privada. Cuando se cerró el ciclo de los gobiernos tradicionales hasta el 2004, se asoció, y eso tuvo mala fortuna, el Estado uruguayo, con una empresa que era muy fuerte, que era Varig, y que quebró. La quiebra de Varig no fue de 2 días. Ustedes saben cómo son los procesos judiciales. Llevó su tiempo. Y cuando ingresa al frente, sale a buscar un inversor. Reitero, no había cola esperando para invertir en esa empresa. Invierte esa empresa Leadgate,
y todo el negocio sale mal a la larga por todo lo que pasó después. Ahí hubo una carta pública, del presidente, expresidente Vázquez, hoy presidente, del ex ministro de Transporte, hoy ministro, y del ex ministro, hoy ministros, Rossi y Astori, asumiendo la responsabilidad por nota sobre un hecho que cuando tomaron la decisión que tomaron tenían otras expectativas. Entonces, hay episodios concretos, como el que acabo de señalar, que trajo consecuencias duras para nosotros, de autocríticas públicas. Yo le pregunto, porque ayer me lo preguntó una ciudadana argentina en una cena anoche, acá en Paysandú. ¿Qué pasa con la estación central? Me dijo. ¿Qué pasó con...? Ahora, no se me vaya de pluma. No, pero voy a Permítame eso. Plan preguntarle Fénix. algo. ¿Conoce usted una autocrítica de algún colorado o blanco sobre el Plan nunca, Fénix? Nunca. Bueno. Pero no solamente del Plan Fénix. Pero mire que Plan Fénix era gran. ¿Sabe? ¿Recuerda la cifra de...? Ahora vamos a volver a pluma. ¿Recuerda la cifra que le hizo el juicio del señor Barboni al Estado? 1.000 millones de dólares. ¿Recuerdan cómo fue y se inició ese juicio? Entonces, me parece que es sano a todos reconocer, va de vuelta la palabra porque no era esa, solicitar y plantear que se hagan autocríticas. No es fácil para los actores políticos hacerlo a veces porque sentís como que te exponés, pero en el Frente Amplio ha habido algunos episodios importantes donde públicamente se asumieron responsabilidades. No conozco, capaz que ahora soy omillo yo, pero sobre hechos muy importantes como el que acabo de nombrar, Plan Fénix, que trajo consecuencias muy complicadas y hay que darse por una vuelta por ahí para verlo, autocrítica alguna. Entonces, cada uno, el sistema político en su conjunto es uno, pero cada uno se hace responsable de lo propio. Yo disculpe, lo interrumpí, quería preguntar cómo sobre eso de Pluna. Yo por eso le dije antes de hacerle la pregunta que englobaba todo el sistema político en eso de que yo no escuchaba autocríticas nunca, pero usted me dice eso. Había en esos días hecho un juicio en Brasil por los trabajadores de la empresa Ex-Varig, que bienes de la empresa Pluna en San Pablo habían sido confiscados para el pago de los saberes laborales de trabajadores, de ex trabajadores de Varig o la asociación Varig Pluna en Brasil. O sea, esa fue el entorno como se tomó la decisión. Creo que no había otra opción más que cerrar la empresa. Es una decisión muy compleja porque todo lo que significa a los uruguayos las empresas públicas, que vos no tengas más el logo de Pluna y todo eso ¿Sigue existiendo complicado, eso en ¿no? los uruguayos, esa defensa a ultranza de las empresas públicas? Yo creo que en general sí, capaz que no en los mismos términos que hace 30 años, ponele, pero sí, creo que es un poco la construcción del vallismo, ¿no? Del comienzo del siglo XX. Y después de lo que pasó en ANCAP, ¿usted cree que se puede seguir con eso, con esa defensa a ultranza? Cuando hoy, por ejemplo, nos damos cuenta que si el combustible lo importáramos, nos costaría a los uruguayos mínimo entre 15 y 17 pesos más bajo por litro. Yo le diría que en ese caso, primero, el episodio ANCAP es un episodio en el que dentro del gobierno, dentro del Frente Amplio, hemos tenido públicas visiones distintas sobre lo que sucedió, que no la hemos escondido, y sobre las responsabilidades, y que se habilitó en el caso en el Senado una comisión investigadora que ahora tiene una denuncia a nivel penal y una actuación de la justicia. Ahora, en cuanto a los combustibles, yo creo que el Uruguay tiene que tener una refinación de su petróleo y trabajar, sí, para mejorar costos. Lo que tenemos que hacer es un sinceramiento a veces de no pedirle, en nuestro caso, yo no le pido al gobierno del Frente Amplio que tome medidas que no tomó ningún gobierno cuando le tocó administrar el precio de los combustibles para el trabajo o para la población. Cuando se habla, por ejemplo, del IMESI, y sí, es un impuesto que está presente, pero que se utiliza
para dar otros fines o para mejorar algún funcionamiento de algunas cosas en las propias empresas, en este caso ANCAP. Lo que me parece de todo esto, lo que uno saca una conclusión muy importante es que nosotros tenemos que tener un proceso mucho más riguroso en cuanto al control de la ejecución del gasto y el funcionamiento de las empresas públicas. El Uruguay tiene una tendencia a que ellas sean muy autorreferidas, autocontroladas, todas, desde siempre, y hay muchos ejemplos en la materia. Entonces, en el caso de ANCAP hubo un problema fuerte y ese problema está en esta etapa encaminándose, se están tomando decisiones que buscan generar mejores condiciones para la empresa. Es difícil a veces encontrar los equilibrios porque eso tiene afectación de terceros, sobre todo el sector privado y de las expectativas de trabajo de la gente. Maya, cuando hablamos del Frente Amplio hablamos de una coalición de partidos políticos, donde tenemos gente con definiciones marxistas-leninistas hasta demócratas cristianos, digo, para hacer un abanico que podría ser distinto en la construcción de ese colectivo que es una coalición de partidos políticos. Por lo tanto, es normal que existan distintas visiones dentro de esa coalición de partidos políticos para llevar adelante determinadas prácticas de cambio social. Ahora, en lo que es a las cuestiones que usted dice, las banderas, ¿no? Yo creo que una cosa referente muy interesante que se da en el Parlamento y que se dio en el Parlamento, en donde aparecen esas visiones que son saludables, porque no tenemos por qué todos pensar igual y bueno, compartir las distintas opiniones, y cuando se dio la discusión del retiro de las tropas de Uruguay en Haití, por ejemplo. Esa es una de las cuestiones que le planteo. Por otro lado, la situación actual en Paysandú, con la cuestión de ANCAP, el tercer horno, la pérdida, además de este hecho en ANCAP, en otros sectores de la sociedad sanducera, de la pérdida de puestos de trabajo, de alguna manera está minando esa base social que tiene el Frente Amplio, muy relacionada con el sistema cooperativo, de vivienda, que es así, digo, aunque no todos lo son, pero se da lo que es los sindicatos, ¿no? que tienen una clara vinculación, muchos de sus dirigentes, con el Frente Amplio. Y lo otro que le quería preguntar, digo, en parte son opiniones, en otras son preguntas las que le digo, pero, por ejemplo, yo tengo el título, yo supongo que usted conoce el desarrollo, porque está circulando un documento, borrador, que se llama... ¿Puedo saber o no? No, pero le digo, porque como usted es vicepresidente del Frente, pero yo igual. capaz supongo que sabe, pero es un borrador que está circulando, que se llamaría Estrategia Política del Frente Amplio hacia el 2010. Y en la interpretación de este artículo, parte de lo que se pretendería, y que usted lo ha manifestado, es una discusión interna dentro del Frente Amplio, con un perfil de autocrítica o de reflexión sobre esos actuales éticos que han tenido los éticos o no éticos, porque se le definirá a cada persona, que han tenido los políticos dentro del ejercicio de la función pública. Pero además se viene un gran tema de discusión que ya fue introducido en el Senado y llegará en algún momento a la Cámara de Representantes, que es derogar ese artículo por el cual muchas personas han sido procesadas por abuso de funciones. Abuso inominado de función. funciones. ¿No? Que está la discusión ahí, es un procedimiento, o mejor dicho, es un hecho que le permite al juez, o una base que le permite al juez, procesar a una persona que si bien dice, no, esta persona ni se benefició personalmente, ni le benefició un grupo determinado, pero tiene responsabilidades en esta gestión que llevaron a que pasaran situaciones de pérdida, ¿no? Por otro lado, hay un diputado del Partido Nacional, no recuerdo el nombre, va a plantear de que debe existir una responsabilidad de parte de quienes ejercen cargos públicos. Rodrigo Goñi y Javier García. Entonces, creo que acá hay, no sé si son la misma discusión, pero son discusiones paralelas. Por un lado, la interna del Frente Amplio, discutir, bueno, muchachos, vamos a juntarnos a ver qué pasó, que nos equivocamos, este tema viene por acá, vamos a tener que convencer a la gente que hay una situación económica particular, que lleva un ajuste de la situación financiera, de la situación económica, un replanteo de todo lo que es la política fiscal, ¿no? Que es difícil digerir para los trabajadores,
y por otro lado algunos planteos que si bien podrán considerarse como buen intencionados, en la opinión pública el hecho de que el título, es decir, se deroga ese artículo por el cual se puede procesar a los gestores de la función pública por la responsabilidad que tienen en esa gestión. Disculpe que le hice como un paquete, pero... Sí, te voy a tratar, espero no dejar cosas sin contestar. Si lo hago, usted me repregunta, no tengo problema ninguno. Nos está quedando poco tiempo, porque me dicen que usted sí, tiene otra actividad. Sí, puede ser, sí, que me maneja la agenda. Sí. Y a ver, voy a contestar puntualmente, para hacer rendir los minutos entonces. En el caso concreto del Frente Amplio y los temas de discusión ético y demás, siempre son válidos, yo creo que está bien. No hay vacuna, como ya se ha dicho, contra eventuales situaciones de corrupción. Lo que tenés que tener es una respuesta acorde cuando estas suceden, y hay que darle a esa línea de trabajo, porque vos cuando propones a alguien para una responsabilidad, partís de la base que tenés confianza, y después de ello, la confianza, con cualquier orden de la vida, te defraudan o no, y eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al caso puntual del abuso innominado de funciones. En realidad, en mi opinión personal, lo digo en esos términos porque no es una opinión que haya discutido con otros compañeros o compañeras, yo creo que lo que hay que hacer es precisar el delito. ¿Para qué? Para que la interpretación no sea tan laxa y que mañana, del partido que fuere, a nivel municipal, departamental o nacional, quienes tienen que firmar y tomar decisiones cotidianamente, mañana su interpretación laxa de un actor de la justicia no termine en algo que no es el verdadero fin que se tiene que buscar en materia legislativa. Que en materia legislativa lo que vos tenés que hacer es penalizar una conducta cuando ésta supone dolo, perjuicio para el Estado o una actuación manifiesta contraria. Entonces, yo creo que es un terreno muy amplio para el lado demagógico. Es un capítulo en el que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra en el sistema político, y que supone además otra cuestión que es esta, que es la de decir, en algún momento tenemos que trabajar sobre esto para que efectivamente cumpla la función, porque hoy, por ejemplo, nosotros estuvimos cerca de sacar este proyecto de ley en el periodo pasado, pero como estaba para laudar el juicio sobre todo el capítulo Pluna y había compañeros nuestros implicados, dijimos no, vamos a parar en esto porque van a pensar que lo hacemos porque se beneficien eventualmente esta persona. Ahora puede haber otros en este proceso y mañana otro de otro partido. Entonces, en algún momento tenés que decirle a la opinión pública claramente qué opinás sobre esto, por qué, y debatir con la gente en la materia. Sobre la última iniciativa de las responsabilidades, si yo no entendí mal, civiles o patrimoniales sobre las actividades al frente de mañana como gestor, bueno, es algo discutible, yo no me niego a analizarlo. Ahora, hay un límite importante, ¿no? Porque son bienes públicos, vos sos gestor público. En teoría te puede sonar bárbaro, ahora, a la práctica mañana puede tener consecuencias complejas, complejas. ¿Cómo cuáles? Y claro, imagínese que usted actúa de muy buena fe en una empresa pública, le toca la que usted diga, y sus decisiones terminan generando una consecuencia negativa para el Estado, pero no por una cuestión de malversación o de delito, sino porque la decisión, por razones a veces exógenas, no termina siendo el negocio chambonadas, como una dicen. chambonada. Uh-huh. Entonces, ahora, si dejamos todo con el título de chambonadas, vamos mal. por eso le dije que son dos cosas que son paralelas, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado usted trabaja con precisión sobre lo que es el abuso de funciones, el dolo y todo lo demás, y por otro lado, me parece que porque, digamos, ¿sabe lo que pasa? Para dar una discusión muy sensata, usted busca mañana gente que tenga excelencia en la gestión,
Y muchas veces son gente del sector privado. No es un tipo que no salió tal cosa y no tiene idea de nada y termina en tal o cual lugar, que a veces pasa. ¿Tá? Es decir, vos precisás gente calificada porque lo que tiene que resolver tiene que ver con lo que haga una influencia importante en las generaciones que vienen. Y eso, en términos de gestión de país, hay que cuidarlo mucho. Y entonces, si usted mañana está en la actividad privada y es un quebradero de cabeza, y en eventual meterse en una especie de comatí, el tomar una responsabilidad, o algunos sienten que a determinada edad le pueden brindar a su país un esfuerzo, porque no lo precisan en lo económico, personal, sino porque quieren contribuir, y se frenan. Y parece, digamos, para mí, yo podría ser polémico lo que estoy diciendo, pero conozco casos así. A mí me pasó, le voy a contar una anécdota personal. Hace unos años se produce una baja en el Instituto Nacional de Viticultura, en INAVI. Ustedes saben que Canelones se caracteriza especialmente ahí. Uno de mis mejores amigos es enólogo. Es de los mejores enólogos del Uruguay. Entonces, cuando yo le voy a proponer el nombre al ministro, el ministro ya había hablado con él, por su parte, sin saber ni que yo era amigo de él ni nada, y el intendente de Canelones también. Entonces, cuando yo hablo con mi amigo, me dice: no, pará, José Carlos, yo no quiero, yo puedo aportarle, sugerirle ideas desde lo técnico, pero después me meto acá y tengo líos y la remuneración que tengo no es por tema de plata, y bueno, no aceptó. Por suerte aceptó otra persona que tuvo una trayectoria muy importante en las principales bodegas de Canelones y está haciendo un muy buen trabajo. Pero son cosas que a mí me gusta plantear entiendo genuinamente, porque no aparecen normalmente en los análisis y a veces uno no las toma en cuenta y son cosas que pasan. Entonces tenés que tener un equilibrio entre el análisis y la rigurosidad con la ética pública y con quien hace burradas y con quien hace cosas delictivas. Pero si te pasás, a veces podés generar contraindicaciones tan importantes que el objetivo general lo pierdas de vista, ¿no? Y ya para finalizar, y teniendo en cuenta lo que usted decía y en mi pensamiento y quizás en el pensamiento de mucha gente, a veces es más fácil hacer burrada desde una empresa pública que hacer burradas con una empresa propia, porque la burrada que se hace con la empresa pública se pierde dinero que por ahí alguien piensa no es de nadie, yo pienso que es de todos, y cuando usted pierde dinero con la empresa propia simplemente se funde. Sí, claro, es así. Y la empresa pública no se funde. Es como el cuento de la Andricina, ¿no? Entre la diferencia entre el médico y el carpintero, ¿no? Digamos, el error de uno lo tapa con masilla y el otro lo tapa con tierra. Exacto. Y bueno, sí, algo de eso hay, es claro. Pero me parece que si vos mirás la larga duración, hay algunas, digamos, por ejemplo, si se aplicara ese criterio con todo lo que administraba AFE, desde que Luis Alberto Herrera le dijo a los colorados, esta es la operación de los fierros viejos, y los colorados ballistas de la época dijeron, esta es la nacionalización de los ferrocarriles del Estado, hasta hoy no hubiese quedado nadie. Y así podríamos repasar una cantidad, ¿no?, de empresas. Por eso digo, me parece bueno dar un debate profundo en estas cosas, intentando no caer en lugares comunes, intentando no caer en frases efectistas o que a la gente le guste escuchar simplemente por escucharla, y decir lo que uno genuinamente piensa de cada cosa, ¿no? Antes de despedirnos, sí. Nos quedan muchísimas cosas, ¿verdad?, para preguntarle, sí, para charlar con él. Podríamos estar hasta la 1 de la tarde hablando. Como por ejemplo regasificadora, fiesta, me refiero a esto porque... A lo de ANCAP. A lo de ANCAP. La compra de un horno está tirado hace varios años acá en un terreno, ahora se propone la venta, digo, el sobrecosto de Alur. Hay un montón de cosas que podríamos charlar con vos hasta la 1 de la tarde, pero lo principal es, ¿son, como dijo Alfredo, chamonadas o son abuso de funciones también? ¿Estas cosas pueden entrar dentro de ese contexto? Yo la leo a priori
como en algunos casos cuestiones que son decisiones empresariales erradas. Podría ir más a fondo en alguna cuestión. Hay otras cuestiones que tienen lecturas distintas a mi gusto, que en algunas cuestiones vos tenés que trabajar para subsidiar alguna actividad en el interior y decirlo con todas las letras. ¿Por qué? Porque si no, no vas a revertir un proceso de 100 años, que no es que abarque este gobierno, ni el anterior, del Uruguay que se te cae hacia el mar. Y un día vamos a tener que decir, bueno muchachos, esto se discute en estos términos, y si invertís un poco más por cuestiones fiscales y las determinadas situación de privilegios en un lado, tiene que ver con una política a largo plazo. Creo, intentando dar una respuesta a lo que tú me planteaste, que viene más por ese lado. Yo con todo gusto, en otra oportunidad, converso de todos los temas, me gusta trabajar y hablarlo así, con una especie, en esta semana que se le está haciendo un homenaje acá, que es fantástico, a Fontana Rosa, y con ese formato de boliche de la mesa de los galanes del negro Fontana Rosa, se pueden analizar una cantidad de cosas. Si no profundizo más en algunos temas, es porque, digamos, surgieron acá. A veces a uno le gusta, por una cuestión de rigor propio, aportar. Cuando surgen acá te salen las respuestas más espontáneas, con el riesgo de no tener los elementos de profundidad que a veces puede estar alguno escuchando y necesitando de una respuesta de uno. Son los riesgos que uno toma cuando da la respuesta. Pero insisto, la parte penal está en la justicia, verá la justicia si ahí hay delito. En la parte de gestión hay visiones dentro de nuestro Frente Amplio encontradas en la materia. Yo creo que se hicieron más inversiones de las debidas en el tiempo que se hicieron y generaron más egresos que ingresos, y eso fue la situación estructural de fuerza. Había una necesidad programática de mejorar desde el punto de vista energético la ecuación en el Uruguay, cuándo gastás, cómo gastás y la frecuencia en el tiempo hacia el punto. Y me parece que eso es uno de los aspectos importantes, más allá del tema del episodio, de la fiesta y demás, que todo eso está bajo la justicia, y la justicia después dirá, y quiero ser claro en esto también, uno tiene que dar opiniones políticas en esto, y no le tengo que pedir a la justicia que se meta en este camino. ¿Por qué? Porque aquello de judicializar los conflictos y las diferencias políticas es mezclar tantos que deben ir por caminos separados y solo juntarse cuando hay episodios concretos que ameriten denuncias. Lo digo por el Poder Judicial y lo digo por el rol del Poder Legislativo. ¿Alfredo? No, me quedaron sobre esto último que dijo un montón de preguntas, pero está. Le agradecemos profundamente la visita, la charla, realmente ha sido un gusto, espero que para usted también. Sí, claro. Agradecerte unos minutos que nos diste, que fueron unos cuantos. Sí, realmente es muy grata conversar con usted. Digo, en parte uno cuando le hace las preguntas porque requiere la opinión y el conocimiento que usted tiene al estar siendo el presidente del Parlamento, maneja mucho más información a nivel periodístico, y la idea justamente es no solo hacerle la pregunta, sino que esa pregunta la escuche el oyente. Por supuesto que cuando venga a Paysandú, reiterar la invitación, y la invitación se la voy a hacer con 2 títulos. A ver. Decreto antipiquetes y Siria. Por ejemplo, temita que no queda. Y faltó Venezuela. Sí, bueno. Porque quedan muchos temas, para conversar, claro, con el tema. Yo les agradezco mucho la oportunidad, es un gusto para mí conversar. No va a faltar esa oportunidad. La idea mía, insisto, es intentar recorrer el país y hacerlo también dialogando con los medios y a través de ustedes con la gente. Y me parece bueno que la gente después saque sus propias conclusiones. Eso es lo bueno de estar en un país tan lindo como el Uruguay. Y les deseo una gran semana a la cerveza. Ojalá el tiempo acompañe. Está un tanto amenazante. Sí. Pero bueno, sabemos que eso son cuestiones que para los que trabajan y hacen su pequeña zafra son muy importantes. Y bueno, y para la ciudad de Paysandú. Para la ciudad está bueno. Hemos vivido una temporada turística fantástica.
ojalá la podamos repetir, pero bueno, agradezco la oportunidad. Que pasemos. Gracias. Gracias.